Buenas tardes. Vamos a dar inicio entonces a la mesa 18, ya en esta última sección del foro. Muchas gracias a quienes están presentes en esta mesa y por supuesto a los y las ponentes que nos están acompañando. Estamos muy contentas, las organizadoras del foro, por la recepción, por la participación y por la calidad de todos los trabajos que se están presentando. Entonces, pues vamos a cerrar con broche de oro aquí en esta mesa que se titula Procesos de poblamiento y consolidación urbana. Entonces, vamos a empezar con la ponencia número 1 de la doctora Tatiana Carolina Candelario Galicia, quien es investigadora postdoctoral en el CIESA Ciudad de México, y su ponencia se titula Chapultepec, la intervención urbana en y alrededor de un bosque de 1959 a 1992. Bienvenida, Tatiana, cuando quieras. Muchas gracias. Gracias a los asistentes y nuevamente a las organizadoras de este foro. Voy a leer, como suelo hacerlo, esta ponencia, pero antes quisiera comentarles que esta investigación está en proceso. Por ello, voy a vertir aquí una serie de ideas, eje, que han guiado mi investigación actual. Yo antes había estudiado una zona industrial y esta zona de Chapultepec es totalmente distinta en el uso porque es un uso recreativo, cultural, etcétera. Entonces son espacios por sus actividades completamente distintos. Entonces, bueno, con esta, digamos, justificación me presento un poco para explicarles que de eso va la ponencia, de hablar más sobre las ideas que engloban esta reciente investigación. El 21 de noviembre de 1960, el presidente de México, Adolfo López Mateos, y el secretario de Educación, Jaime Torres Bodet, inauguraron la Galería de Historia, mejor conocida como el Museo del Caracol, por la forma en espiral del recinto que la albergaba, ubicado al costado del castillo de Chapultepec. La creación e inauguración de aquel recinto formó parte del programa del gobierno para conmemorar en el Año de la Patria los 150 años del inicio de la Guerra de Independencia y 50 años del de la Revolución. Junto con la creación de este museo y especialmente a partir del apoyo que dio a la Secretaría de Educación Pública con Jaime Torres Bodet por segunda ocasión al frente de ella, Adolfo López Mateos trató de materializar dos promesas del movimiento revolucionario: el derecho a la educación y el derecho a la cultura. También promovió la realización de varios actos y obras que buscaron resaltar, por un lado, los valores cívicos emanados de una historia e identidad nacional y, por otro, demostrar que el país se estaba transformando rápidamente en una nación cosmopolita. Con la construcción del Museo del Caracol se buscaba cumplir ambos propósitos. El Museo del Caracol fue el primero en inaugurar la nueva época de construcción de recintos museísticos en el país, pero particularmente de la capital. Adolfo López Mateos, satisfecho con esta galería de historia, decidió encargar a Ramírez Vázquez la construcción del Museo Nacional de Antropología. Según Torres Bodet, el nuevo museo debía tener tres funciones esenciales: estética, didáctica y social. Fue en esos años que cambió la concepción que se tenía hasta entonces de los museos. A partir de entonces serían vistos ya no como unos espacios contenedores de objetos antiguos, sino como espacios en los que no solo se transmitían conocimientos, sino que también influían en las experiencias de los visitantes. Con él se inició también la construcción del Museo de Arte Moderno y el Museo de Historia Natural. Los tres abrieron sus puertas al público en 1964. Esta síntesis de la construcción de museos en Chapultepec, de la segunda etapa de museos en Chapultepec, marca un hito importante de la historia cultural y educativa del país, pero que está sustentada y que a su vez solo es posible a partir de la creación de la infraestructura material y de la intervención urbana que hizo posible la puesta en marcha de tan ambiciosos programas culturales, educativos e incluso turísticos. Por ello se vuelve fundamental escudriñar sobre los arquitectos y urbanistas que estuvieron a cargo de realizar estas grandes obras. Para el caso de Chapultepec es fundamental, como se sabe, analizar el papel de Pedro Ramírez Vázquez,
el arquitecto al servicio del Estado moderno mexicano, como lo denomina Graciela de Garay. Ella ha estudiado la obra y vida de Ramírez Vázquez. El desafío de este arquitecto se hallaba en combinar la modernidad global y las tradiciones locales para construir espacios habitables y socialmente incluyentes, es decir, espacios para la convivencia. Como ejemplo de estos lugares de encuentro colectivo no solo están los museos citados, sino también la construcción del Estadio Azteca y la Basílica de Guadalupe. Lugares que constituyen íconos de la capital mexicana, pero también con una amplia proyección internacional. Voy a leer esta cita de Germán Deza que dice: porque eres Chapultepec, el perfecto mapa del destino que deseamos y el códice que conserva la memoria de nuestros pasos, porque al cuidarte y mantenerte vivo y lozano, Chapultepec, salvamos lo mejor de nosotros, porque en ti, Chapultepec, la ciudad se pone a platicar, se divierte, se alivia y se enamora, porque eres Chapultepec, un castillo, un museo, un zoológico, una fronda de ahuehuetes, un lago, una asamblea de flores, el paseo de todos y una banca que permite la amistad y el cortejo. Por eso te amamos, Chapultepec, porque eres la más gozosa sonrisa de nuestra ciudad. Esa es una cita extremadamente cursi o bonita, como quieran verlo, pero es como para ejemplificar toda la literatura que se ha dicho sobre Chapultepec. No hay un escrito que no se refiera a esta grandeza, a esto bello, a este como el no lugar o como un lugar muy paradisiaco, y está presente a lo largo de todo el tiempo, ¿no? Entonces, esto es como el tesoro de los habitantes de la Ciudad de México, y entonces así, aquí está referido en Germán Deza, pero podemos encontrarlo en mucha otra literatura. Y entonces yo me preguntaba, bueno, eres la más gozosa sonrisa de nuestra ciudad, decía Germán Deza. Pues, ¿qué es lo que hace que posible esa sonrisa, ¿no? Mi investigación actual, entonces, tiene que ver entonces, se suele ver a Chapultepec como un bosque natural que está ahí desde hace cientos y cientos de años, como un testigo silencioso del paso del tiempo y como el lugar escenario natural en el que han sucedido varios sucesos históricos. Es como un continuum en el tiempo, como señala Germán Mejía. Esta es la trampa de la historia. Vemos como un continuo, como agregación, lo que en realidad es yuxtaposición, estratos temporales, uno por cada sociedad constructora de la ciudad. Y lo vemos muy claro en Chapultepec. Bueno, lo vemos cuando revisamos la historia, ¿no? Cuando uno va al lago, pues no se da cuenta todas las intervenciones, todas las cosas que se han hecho para transformar el bosque. Entonces, mi investigación actual tiene que ver con ese interés de responder a la pregunta de ¿qué es Chapultepec? O sea, ¿es esta sonrisa de la gran ciudad? ¿Es el bosque natural milenario? ¿Es un centro cultural? ¿Qué es, no? Y esto, al parecer, me tomará mucho tiempo responderlo, esta pregunta. Por ahora diré lo más obvio e inmediato. Chapultepec es el parque urbano más grande de la Ciudad de México, que de acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México tiene una superficie total de 686 hectáreas y que recibe alrededor de 19 millones de personas anualmente. En este sitio se encuentran áreas verdes, fuentes, monumentos históricos, museos de gran relevancia para la cultura y la memoria nacional, juegos infantiles, espacios y corredores para ciclistas y atletas, 2 lagos artificiales, cafeterías, restaurantes, una casa de la cultura a cargo de la UNAM, el complejo cultural Los Pinos, un audiorama, un zoológico, un jardín botánico y de próxima inauguración una cineteca nacional. Toda esta infraestructura está dentro de un bosque, ¿no? Aquí planteo algunas de las ideas que están en torno a mi investigación actual y a mi interés de estudiar Chapultepec como un conjunto. No quiero estudiar la historia del Museo de Arte Moderno, ni la historia separada del Museo Nacional de Antropología, ni la Feria de Chapultepec, que por cierto casi no está explorada ni estudiada y que es muy, muy interesante también en el aspecto técnico y toda, pues se trajeron a los especialistas en ruedas de la fortuna de Estados Unidos y para construir la mexicana, etcétera. No me interesa estudiarlos aisladamente, sino
entender a Chapultepec en su conjunto como un sitio urbano emblemático. Para ello me interesa destacar o comprender los diversos fenómenos que están detrás de su existencia. En un principio quería hacer una historia cultural y política de Chapultepec, pero comprendí que no podría centrarme en las políticas culturales y educativas del Estado mexicano y en la construcción de la memoria y la identidad nacional si no comprendía cómo se han ido construyendo estos espacios en el que tienen lugar estas actividades culturales y recreativas, así como tampoco podría entender políticamente a Chapultepec si no tomaba en cuenta los funcionarios, arquitectos, urbanistas, empresarios que están detrás de su construcción e intervención. Así como también entendí que para entender o comprender por qué Chapultepec es el bosque urbano más visitado, ¿no? 19 millones, ahí estábamos diciendo. Además de la infraestructura cultural y recreativa con la que cuenta, era importante explicar cómo llegan las personas ahí. Esto me lleva a los procesos de construcción de infraestructura vial y de transporte público que conectan a Chapultepec con la ciudad. La mayoría de las obras sobre Chapultepec, como la que leí al inicio, privilegian la mirada turística. Tienen un formato grande con muchas ilustraciones, porque, bueno, Chapultepec pues es como, tiene esto, ¿no? Sí, es bastante atractivo. Entonces, hay muchas pinturas y fotografías del sitio. Parecieran estar dirigidas a mostrar la grandeza del lugar como un sitio mucho más mítico que histórico. Muchos de estos libros son publicados por editoriales comerciales y otras por las propias autoridades capitalinas. Un ejemplo de ello es un libro publicado en 1988 por una empresa de papel y su director decía en la introducción: desde la cima del cerro se domina una extraordinaria vista de la ciudad y del Valle de México, visión que no solo se eleva sobre árboles inmensos, sino también por encima de los innumerables rascacielos que el progreso nos trajo. Esta cita hace evidente la mirada urbana que requiere el estudio de Chapultepec. Así pues, la bibliografía existente suele tener un discurso y una retórica que apela a la emoción, a la exaltación y hasta la mitificación del sitio y sus orígenes. Considero que no hay una historia a partir de que retome diversos enfoques, lo urbano, lo político, lo social. No hay esta historia crítica y analítica de Chapultepec. El análisis de las relaciones de poder económicas y políticas tampoco está presente en la lectura que se ha hecho de este sitio. Por ello, considero que el estudio de Chapultepec permite hacer un cruce entre la historia urbana, material, y la historia cultural y social, ya que Chapultepec es un espacio histórico vivo que está en constante transformación, física y simbólica. De ahí la acción de Manuel López Obrador, el actual presidente de México, de mudar su domicilio de Los Pinos al Palacio Nacional y de decretar a Los Pinos como un complejo cultural abierto al público. Un bosque o un parque urbano no está aislado de la ciudad, forma parte integral de esta. Se suele ver a Chapultepec como un espacio natural, ya dije, y se resalta mucho, con justa razón por supuesto, su valor como principal pulmón de la ciudad. Sin embargo, a veces se suele obviar que es un espacio también construido, no solo los alrededores, sino dentro del bosque. Los árboles que ahí se han plantado forman parte de una lógica y un plan. Generalmente, estos parques urbanos o bosques han sido estudiados más como una subdisciplina del urbanismo y de la arquitectura del paisaje, pero sin duda es algo que también le compete a la historia urbana. Salvador Novo relataba que hasta los años 20 del siglo pasado, Chapultepec quedaba lejos solo comunicado por los tranvías, por el rápido de Tacubaya, y solo se veía concurrido y pletórico fuera de las fiestas patrias, los domingos en la mañana, lo cual cambió no solo a partir de la construcción de los nuevos museos, sino a la proliferación de ofertas culturales, recreativas y deportivas. Y entonces dejó de estar poco comunicado y se trazaron nuevas avenidas. De pronto, y cito a Salvador Novo, de pronto, de malas a primeras, el crecimiento explosivo de la ciudad. Nada menos aquí, frente al bosque, sobre el Paseo de la Reforma, al lado norte la colonia Cuauhtémoc, donde los primeros en hacer casa allá, tan lejísimos, fueron el ferrocarrilero Paulino Fontes,
frente a la estación de Colonia, y el periodista Pallavicini, en Rin y Lerma, y en Lerma, don Venustiano, donde ahora es el Museo Constitucionalista. La colonia Cuauhtémoc, pues se corrió hasta Anzures, se unió a San Rafael, se tragó la Verónica, se alió con Polanco, desterró al Hospital Inglés, y de Polanco y Chapultepec, Morales, se unió a Las Lomas y se perdió hacia Toluca. Y la colonia Hipódromo, que desbordó en calles con hombres de niños héroes a sitiar al bosque en alianza con Tacubaya. Así progresivamente copado, sitiado, cercado, mordido, el bosque decidió renovarse, entrar en onda. Afuera club de golf, afuera fábrica de armas, la apertura y el diálogo, vengan museos, cultura, diversión, disfrute popular. Auditorio Nacional y Unidad Cultural y Artística del Bosque, con ferias del hogar y el casino militar enfrente. Esta es y cierro la larga cita de Salvador Novo, pero que puede ser muy actual porque otra vez, ¿no? Vengan los paseos, venga la Cineteca Nacional, venga otro parque, otro museo, perdón, de historia ambiental. Es sorprendente. Como señala Marisol Romero, en su tesis de doctorado en estudios urbanos y demográficos, una manera de usar los parques es presentándolos como símbolos de progreso dentro de un contexto histórico específico. De este modo, los parques se promueven como medios para fortalecer y concretar los ideales nacionales y del régimen político mediante la construcción de infraestructuras destacadas. El ejemplo más claro de esto es la cuarta sección de Chapultepec, la que se está haciendo actualmente, ya que su creación se vinculó abiertamente con el proyecto político nacional de la cuarta transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador. El 5 de diciembre de 2021, Obrador acudió a supervisar los trabajos de construcción de la cuarta sección. En aquella visita se hizo acompañar por la jefa de gobierno y futura presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, y el director general del INAH, Diego Prieto. El presidente recorrió las instalaciones de la cuarta sección del bosque, ocasión que aprovechó para declarar, y lo cito: todo esto se está recuperando para el disfrute del pueblo. Había intención de fraccionar todo lo que era campo militar. La fábrica de pólvora histórica, se había hecho un avalúo, llegaron a decirme que iba a ser la zona más exclusiva del Valle de México por la belleza natural. Además hay un ojo de agua, un nacimiento de agua en este lugar histórico y decidimos no venderlo, entregarlo a la Ciudad de México para la recreación de todos los ciudadanos, en especial del pueblo de Santa Fe. Y cierro la cita. Chapultepec ha sido un sitio histórico muy importante desde tiempos prehispánicos y su historia es muy larga, por lo que no haré aquí un recorrido histórico del sitio. Me concentraré en referir a algunas de las más importantes construcciones que se llevaron a cabo a finales del siglo XIX y que lo delinearon como el bosque que conocemos. Y bueno, más bien como ya me pusieron el tiempo me voy a saltar esto, pero he venido dando ejemplos de todas las construcciones que se han hecho, los lagos. En 1903 y 1906 inició esta primera etapa constructiva de la primera sección, se plantaron 12,000 árboles, ya había muchos árboles, de los famosos ahuehuetes que manda a sembrar Nezahualcóyotl, ¿no? Ya era una zona boscosa y con Porfirio Díaz y Limantur, es muy bonito. Me decía el director del Museo Nacional de Antropología, imagínate al secretario de Hacienda regalándole un bosque al presidente, ¿no? Un bosque como a su altura, ya sabemos, como hecho a la semejanza del bosque de París, del Bois de Boulogne, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, aquí también es muy interesante porque en esa primera etapa, pues sí, están pensando en jardines, parques europeos, pero en esta segunda etapa con la que inicié, cuando se construyen los museos en la época de Adolfo López Mateos, ya el referente ya no es París, es Estados Unidos y no solo Nueva York, sino Washington, ¿no? Me parece que es el referente más claro, entonces también habría ahí que hacer un estudio y un análisis pues, más completo y bueno, me parece que me salto toda esta parte para terminar a tiempo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Tatiana, por ceñirte al tiempo. Vamos a darle paso entonces a la siguiente ponencia de la maestra Saimar Piña de la Teja, que viene de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, y su ponencia se titula El uso de fuentes primarias para la contextualización histórico-social de la vivienda colectiva en la colonia Santa María la Ribera, en la Ciudad de México, entre 1859 y la década de 1940. Buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos. Haré esta breve presentación sobre justamente el uso de fuentes primarias en una contextualización histórico-social para referirme específicamente a las vecindades y a las privadas en la colonia Santa María la Ribera durante este periodo de tiempo que va de 1859 a la década de 1940. Aquí abordaremos de una forma breve cómo es que esta revisión documental de archivos históricos y hemerográficos pueden aportar en el análisis histórico y arquitectónico o urbano de ciertos fenómenos. También buscaremos de alguna forma describir cómo estos fenómenos históricos permiten entender de una manera completamente diferente o matizar, si se quiere decir así, la forma en que vecindades y privadas han sido conceptualizadas a lo largo de la historia. Okay. Bueno, esta es una investigación de tipo descriptiva y comparativa. Utiliza una base teórica que agrupa de alguna forma factores sociales, económicos e institucionales, y esto permite construir una historia social de la arquitectura que atiende problemáticas tipológicas. Busco atender justamente el estudio tipológico como una correspondencia que se da entre la forma material y espacial y las condiciones histórico-sociales en un contexto específico. Utilizo una metodología que se basa en la recopilación de fuentes primarias, así como la revisión documental en el Archivo Histórico de la Ciudad de México y en la Hemeroteca Nacional, y la visita de sitio a la colonia Santa María la Ribera para cotejar ciertas características. Bueno, vamos a iniciar con esta introducción a lo que es el contexto histórico de la colonia Santa María la Ribera y su vivienda. Y bueno, de forma general quisiera presentar esta línea de tiempo que va más o menos de finales del siglo XVIII, que son estas reformas borbónicas, al periodo justamente de la Revolución, que termina en el periodo de estudio en 1940. En el momento histórico en el cual se configura y se consolida la colonia Santa María la Ribera, tiene como característica principal la idea de la modernización, de la modernidad, y viene de la mano justamente con la laicización y secularización social, un incremento demográfico importante y un crecimiento territorial de la ciudad, un crecimiento urbano de la ciudad, junto con un déficit claramente habitacional y un deterioro material del mismo. Estas ideas vienen acompañadas de conceptos de higiene, de saneamiento, de ordenamiento territorial, de planeación urbana y justamente algunos problemas o inestabilidades políticas y económicas en las cuales transita la ciudad en concordancia con sus problemáticas políticas. En el caso de la colonia, esta se funda por la primera sociedad inmobiliaria que se funda mucho tiempo antes, en 1827, pero la colonia se acepta, por así decirlo, su fundación en 1858 e inicia su poblamiento en 1861 aproximadamente. No hay una fecha exacta, ya que hay mapas en donde ya habían algunos casos o vestigios de vivienda, pero no se había dado legalmente, por así decirlo, la aceptación de su fundación. Comienza un momento de consolidación moderna, por así decirlo, durante el Porfiriato, y este se asienta justamente en su base rentable como negocio inmobiliario. Existen estos nuevos paradigmas que de alguna forma nos hablan de una división entre lo público y lo privado en la vida cotidiana, en la vida doméstica, y la exaltación de la propiedad privada, ¿no? Estos fundamentos de vida digna, de configuración de perfiles sociales diferentes, una diferenciación entre lo que sería una clase obrera y una clase burguesa, y este contexto empieza a delimitar la producción arquitectónica de la propia colonia. Bueno, algo muy importante es en este contexto justamente los documentos históricos del archivo nos permiten suponer que el proyecto de planeación se fundamenta más en un diseño como negocio inmobiliario que como un diseño
experimental arquitectónico o urbano según los principios de la época. Esto es que realmente en las periferias o en el perímetro de la colonia no se plantean propuestas o soluciones diversas, simplemente se dejan ciertos espacios residuales, hay una serie de ejes compositivos pero que realmente no responden a una experimentación como concreta, no se experimentan con el número de entradas, las posibilidades de acceso, simplemente se hace una lotificación precisa que justamente nos dan manzanas regulares en la mayor parte de la colonia, con condiciones de predios de 1000 metros cuadrados, 20 metros de frente y 50 metros de fondo. Entonces, esto nos da como una pista muy importante de cómo es que los inmobiliarios estaban pensando, los hermanos Flores, esta colonia, ¿no? ¿Cuál era el futuro de esta colonia? Un momento clave para el desarrollo de la misma es justamente la huelga de inquilinos y la exaltación de estos valores modernos. En tanto existe una revolución mexicana con una crisis política, económica y social, hay una crisis de la banca, las pequeñas hipotecarias empiezan a quebrar, es decir, que los financiamientos de la vivienda surgen de otro lado, ya no de la comunidad como tal, y hay un deterioro material de la vivienda como un espacio habitable. En contraste, en la colonia existen una serie de registros que nos permiten entender cuál era la actitud de sus pobladores frente a esta crisis. Hay una serie de demandas de la Junta de Mejoramiento Material Vecinal que nos hablan de una forma muy específica de negociación, una forma en que las personas negociaban con las autoridades para exigir las mejoras materiales específicas. También se reconoce de alguna forma que estos reclamos podían llegar a ser de alguna forma de privados, pero estas juntas de mejoras nos hablan de una forma de congregar, ¿no? Vecinal. Algo muy importante en esta época es la dimensión del comercio y su posición espacial. La publicación reciente de El comercio en su dimensión espacial de 1899 de la Ciudad de México, si hacemos un zoom a la colonia podemos ver que su giro principal es el comercio al por menor, es decir, las personas estaban acostumbradas a consumir dentro de la colonia. Otra actividad como muy significativa fue justamente la presencia de médicos, de ingenieros, de abogados y de corredores. Y también había una presencia importante de manufactureras como talleres y materiales de construcción, lo cual nos permite entender que claramente hay una intención por mantener una actividad constructiva, por seguir haciendo un desarrollo urbano e inmobiliario de vivienda y al mismo tiempo sobre el perfil de la gente que empezó a habitar en estas colonias, es decir, profesionistas y comerciantes. Bueno, haciendo un paso más allá en el siglo XX, entre 1917 y 1921, también podemos encontrar en el archivo una serie de solicitudes para comercios, ya sea mover comercios de ubicación o para implantar nuevos comercios y servicios. Este es un mapa que realicé, no se puede percibir muy claramente, pero la mayoría de ellos se ubica en lo que es actualmente la calle Santa María la Ribera, que es el acceso, o era el acceso principal en ese momento, el único que se había como que definido, y hay comercio al por menor, se mantiene, hay otras manufactureras y servicios, que así es como se define, que no son gubernamentales, y las peticiones de actividades específicas, como jamaicas para invitar al delegado de no sé qué, para hacer alguna solicitud específica que se vincula mucho con estas otras solicitudes de la Junta de Mejoras. Y también, de alguna forma, esta idea de nuevos servicios de recreación, por así decirlo, paleterías, dulcerías, este tipo de situaciones que ya hablan de otro perfil. Aquí hay algunos ejemplos que podemos, que pueden como que visualizar cuál era la presencia de la colonia hemerográficamente hablando. Y recordar justamente que este perfil, tanto de propietarios como de inquilinos, que eso es algo muy importante, hacer esta diferenciación, hay propietarios y hay inquilinos, y las personas que compraban en la colonia lo hacían con la conciencia de que esa tenía un potencial que podía permitirles un ingreso diferente tanto como en venta como en renta. Evidentemente la renta era mucho más contundente.
eran mucho más dirigidos a la renta. Entonces, en este caso, tanto los empresarios como los comerciantes, los inquilinos, que eran artesanos, que eran profesionistas, o los mismos especuladores inmobiliarios, nos hablan de una mezcla, una heterogeneidad social, lo cual implica claramente una búsqueda o una necesidad diversa de vivienda. La colonia está muy caracterizada por la vivienda unifamiliar, pero justamente este perfil nos habla de lo que es la vivienda como colectiva. Ahora, hablando de las vecindades tipológicamente, un poquito más como que adentrándonos, podemos diferenciarlas territorialmente, como de origen, la clase socioeconómica y los elementos espaciales. En el caso de la colonia específicamente, esto se podría considerar por la época, que eran vecindades en periferia, ya que no estaban dentro del centro de la ciudad. Su origen eran proyectadas como vecindades, es decir, no eran casonas viejas que se adaptaban para ser vecindades. Son decorosas, ahora veremos un tipo muy específico, no están dentro de esta categoría de pobres o de humildes, ya que cuentan con servicios específicos para cada familia, incluso patios internos, una serie de elementos que nos permiten calificarlas como esto, y hay elementos espaciales que se replican en muchas vecindades y que se mantienen dentro de la colonia. Un ejemplo muy claro es el único que se conserva de inicios del siglo XX, que es la vecindad de Enrique González Martínez. Justamente podemos ver cómo está esta distribución que nos marca un patio central, escaleras compartidas, un bloque inicial que tiene usualmente accesorias, en este caso no, pero la mayoría tienen accesorias, y estas unidades de vivienda que tienen su patio central o su patio de servicio. En este contraste justamente podemos entender a las privadas como un conjunto, para la colonia en esa época, como un conjunto de casas en hilera que acotan una vialidad privada generando un acceso exclusivo y controlado a la misma. Podemos ver una serie de elementos, pero algo muy significativo es el uso de escaleras privadas. Las escaleras empiezan a estar en el interior de las unidades de vivienda, lo cual, aunque mantienen muchas veces un partido similar a una vecindad, no las podríamos únicamente catalogar como tal, en tanto temporalmente, ahora lo vamos a ver un poco más claro, empiezan a transformar su concepción como tal. ¿A qué me refiero con transformar su concepción? Tenemos dos planos de 1920, estos dos casos nos muestran proyectos de petición para hacer calles privadas directamente en la colonia. Estas calles privadas a lo largo del tiempo empezaron a cambiar y ya las privadas empezaban a adoptar una morfología de vecindad dentro de la colonia, es decir, se parecen mucho a la de Enrique González Martínez, pero ya no son estas primeras privadas que nos muestran peticiones en el archivo histórico. Ya no son subdivisiones de manzanas, que eso es algo muy significativo. Estas privadas se iniciaron como subdivisiones de manzanas, no como casas ubicadas en la lotificación inicial que les mencionaba hace unas diapositivas. Muy significativa es la azul porque se replica en la orilla poniente de la colonia, que es la que se agrega a finales del siglo 40, se replica este mismo modelo y el tamaño de los predios suele ser el mismo que esa misma propuesta, aunque esa propuesta ya no existe porque pusieron ahí un centro comercial, una plaza. Bueno, en este caso el contraste, y así están mapeadas, podemos verlas, están muy vinculadas a lo que era la línea férrea. Las azules más chiquitas y las rosas más chiquitas son las vecindades, y esto tiene que ver con la lógica anterior. Las vecindades estaban ubicadas en predios, no eran divisiones, subdivisiones de manzanas, es decir, que las privadas, como se pueden ver, son un poco más grandes, están incluso algunas son manzanas completas que están como que ubicadas estratégicamente en relación a esta línea de transporte, muy vinculada a un sistema de inversión inmobiliaria, por así decirlo, de renta. Bueno, algunas reflexiones finales. Me parece que en este sentido es muy importante hablar de las vecindades y las privadas en la colonia Santa María de la Ribera en este periodo. Vivieron una transformación que está vinculado al proceso de modernización ideológico y de la estructura social. Hay similitudes
que presentan morfológicas, pero tenemos que empezar a entender que cada concepto tiene una historicidad específica. Entonces, esta transformación morfológica está vinculada a esa historicidad del concepto mismo. El trabajo en archivo, justamente, y la búsqueda documental enriquecen esta perspectiva sobre el desarrollo de los fenómenos arquitectónicos, urbano-arquitectónicos, y es una aportación a esta forma de reconocer la nomenclatura de diferentes épocas que utilizamos actualmente de una forma pues, contemporánea. Es importante retomar la diversidad de los factores económicos, sociales e institucionales, justamente como el papel mercantil de las inmobiliarias y las instituciones crediticias o hechos como la huelga de inquilinos o la introducción de valores de higiene y privacidad para poder entender a la vivienda colectiva y la forma en que se produjo en diferentes momentos. Y la definición de un perfil de propietarios e inquilinos con la identificación de los tipos de comercio y servicios que prevalecen en ciertas colonias, en este caso muy específico la Santa María la Ribera, son fundamentales para aproximarnos a la vida cotidiana y sus prácticas en contextos históricos en relación con las casas que definieron el perfil de la colonia. Bueno, muchas gracias. Continuamos con la última presentación de esta mesa, que está a cargo de la arquitecta Gabriela Cañizales Castro y del arquitecto Braulio Hernández Morales, quienes vienen de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM Azcapotzalco. Hola, muy buenas tardes. Gracias por quedarse hasta el final. Bueno, nuestra presentación es sobre historias tangibles, leyendo la ciudad a través de sus procesos de autoconformación. La que sigue, por favor. Y bueno, para comenzar, nosotros basamos nuestro planteamiento en los procesos históricos de biescalaridad, los cuales se basan en la existencia de procesos civilizatorios y proyectos de vida, hablando de las grandes, de lo que nosotros denominamos las grandes obras y las obras cotidianas o comunes, ¿no? En este caso estamos hablando de la vivienda autoconstruida y que están adaptadas a necesidades puntuales o emergentes de acuerdo con la temporalidad que conforman estos edificios o textos, ¿no? Donde podemos leer la ciudad mediante el contexto. Esta biescalaridad en sentido la aborda Malabasi como una construcción oficial y construcción social cotidiana del concepto de patrimonio. La que sigue, Bravo, por favor. Muy bien, acá nos entra la interrogante, ¿no? ¿Son los proyectos en los que no participan los arquitectos arquitectura o son meramente construcción, ¿no? Esto es una de las cuestiones que nosotros estuvimos dialogando y bueno, nosotros estamos proponiendo, ¿no? Que en ambas escalas se trata de obras que están encaminadas a resolver una necesidad o deseo. Entonces, pues bueno, hablamos de objetos construidos, los que conforman las ciudades en general, y pues al objeto construido le atañen diversas categorías y diversas características. Al objeto construido, pues sabemos, no es ningún secreto, que responde a necesidades que están condicionadas por posibilidades, ¿no? Yo puedo querer a lo mejor una gran mansión, pero pues solamente me alcanza para una vivienda de 2 recámaras y un baño, ¿no? Entonces, el objeto construido va a responder a esa posibilidad y va a buscar que cubra la necesidad que tengo como habitante de ese espacio. Al mismo tiempo, y como lo hemos estado viendo también en estos días y también sabemos, pues responden a la temporalidad en la que aparecen y en la espacialidad geográfica en la que se desenvuelven. Todo esto, pues bueno, hablando por ejemplo de las necesidades, pues te presentamos necesidades abstractas y necesidades concretas que tiene el habitante del objeto construido. Entonces, pues bueno, estas necesidades pueden referirse de nuevo a una obra común o a una obra grande, monumental. La necesidad puede ser abstracta, puede ser concreta, de acuerdo a lo que responda este objeto. Inscrito en todo esto, pues hay una serie de realidades, ideologías, anhelos, prioridades, carencias, etcétera, que van a, digamos que a condicionar todo este sistema que proponemos en esta parte que atañe al objeto construido. En
un texto también de esta investigadora que citamos, Malavasi, encontramos algo que se parece bastante a lo que habíamos estado ponderando en el diagrama anterior. Malavasi plantea que los objetos construidos forman parte y son más bien representaciones sociales. Y entonces lee el patrimonio y los objetos construidos como parte de esas representaciones sociales de los sujetos. En ese sentido es que conecta esas representaciones con la producción colectiva de sentido de los espacios construidos. Entonces, presenta también una doble dimensión muy similar a la que también nosotros estamos planteando. Ella lo plantea como construcción oficial del patrimonio y la construcción cotidiana del patrimonio. La primera la construcción oficial atiende a la construcción, digamos, desde arriba, ¿no? Lo que planteamos mucho en el tema urbano, ¿no? La planeación desde arriba, los objetos construidos desde arriba que obedecen, como lo hemos planteado nosotras, al gran proyecto, ¿no? Un proyecto civilizatorio. La segunda responde a una construcción que hace la propia gente de esos propios espacios. Y nos referimos específicamente a la autoconstrucción. La autoconstrucción tiene una serie de problemáticas que en este momento no vamos a abordar, pero que todos conocemos, no somos ajenas a esa serie de problemáticas. Pero más allá de problematizar únicamente la autoconstrucción, aquí lo que buscamos plantear precisamente es, bueno, es patrimonio porque también cuenta una historia. Y en cuanto cuenta esta historia, quiere decir que para la persona que lo construye o lo autoconstruye, cuenta la historia de la persona que lo construye, ¿no? Esta forma de contar la historia deviene en arraigo. La autora original es, si no mal recuerdo, de Costa Rica, no es mexicana, y entonces habla de anclaje en vez de arraigo. Nosotros lo pasamos a arraigo, y entonces deviene en arraigo, esta autoconstrucción deviene en arraigo. El espacio construido es una extensión de la persona, y en ese sentido, pues bueno, hay una identificación con el objeto construido. Por el otro lado, en la construcción oficial del patrimonio hay una objetivación donde más o menos los objetos construidos significan lo mismo. Por ejemplo, el Palacio de Bellas Artes, pues es el gran edificio, ¿no? Entonces, para muchas personas en la Ciudad de México, incluso en un lenguaje casi internacional, el Palacio de Bellas Artes significa un gran monumento que contiene grandes cosas, ¿no? Es objetivo. Puede tener significancias subjetivas, pero digamos que en esta construcción oficial del patrimonio, pues primero tiene un significado que se le otorga de entrada. Cuando encontramos el arraigo y la objetivación, bueno, la autora presenta la construcción social del patrimonio, ¿no? Entonces, el patrimonio, en ese sentido, quiere decir, lo entiende como una construcción social en donde hay una cierta subjetivación del propio término. Respecto de esto que mencionaba, de la extensión del espacio como extensión del ser, Henri Lefebvre lo plantea en La producción del espacio, un clásico, respecto de que, bueno, todo organismo vivo se refleja en las transformaciones que hace de su espacio, y estas transformaciones, pues bueno, Lefebvre lo plantea como cualquier ser vivo, y entonces plantea el ejemplo de la araña que pone su telaraña, que es su espacio de habitar, su espacio de subsistir, y es una extensión de su cuerpo porque transforma el espacio a través de su propio cuerpo. Aquí es donde hacemos esta relación de similitud, esta biescalaridad de transformación del espacio de acuerdo con lo que se va requiriendo y como extensión del propio constructor del espacio. Planteamos entonces que, pues bueno, este es un gran ejemplo de autoconstrucción, ¿no? Que la vivienda es un proyecto existencial que aspira a la comodidad y al reconocimiento de los logros del sujeto. El autoconstructor no está pensando en el proyecto arquitectónico, sino que está pensando en el proyecto que le va a resolver las necesidades puntuales, quizá momentáneas, quizá de larga data, ¿no? Pero entonces, por ejemplo, esta imagen nos la encontramos en internet y creo que vale mucho la pena rescatarla, porque parece ser que la planta baja tiene un proyecto, el siguiente nivel tiene otro y a lo mejor lo habitan otras personas, el que sigue tiene otro y está hasta remetido y tiene vegetación, ¿no? En el paramento,
y luego el que sigue ya tiene otra cosa, ¿no? Y todas tienen lenguajes propios. Quizás la primera y la segunda planta se parecen un poquito, ¿no? Pero todas tienen su propio lenguaje arquitectónico y están buscando algo, ¿no? Desde el punto de vista, vamos a decirlo así, purista arquitectónico, pues bueno, ¿qué es esto, no? Sin embargo, tenemos que entender que la lógica de construcción de estos espacios es otra, ¿no? Entonces, más allá de solamente decir qué es esto y cuestionarlo desde ese punto de vista, lo que planteamos es entenderlo desde este planteamiento de patrimonio y de arraigo. Para estas personas, quienes habiten este espacio, ese es su patrimonio y cuenta la historia de su vida. Es su vida materializada, ¿no? Entonces, pues volvemos al tema del espacio como extensión del ser. Claro, como podemos ver en esta imagen, que nos pareció bastante explicativa, le podemos sacar mucha carnita. Justamente, ¿no? El espacio en términos de autoconstrucción, bueno, primero es la consecución de grandes logros, ¿no? No es tan fácil construirse una casita. Y por otro lado, bueno, aquí podemos ver, uno, que estamos resolviendo necesidades muy puntuales. Hay una escala de tiempo hacia arriba, pero también estamos observando la subjetividad, ¿no? También están cumpliendo ciertos gustos, están resolviendo también temas de estéticos, de que pues ahí cada familia, no sé, tiene una intención diferente, ¿no? O una visión distinta de cómo concibe su vivienda ideal y bueno, la llevó la materializó, ¿no? Entonces es muy interesante porque además esto, como decimos, es una extensión de su ser, ¿no? No es solamente este espacio que habitan o que han construido tal cual, no es nada más ese verbo, ¿no? Sino que también tiene que ver con una extensión de cómo ha ido creciendo su familia, una historia, y de qué necesidades han tenido a lo largo del tiempo y cómo las han podido conseguir solventar. Entonces, bueno, es muy, muy interesante esta imagen, a mí me gustó mucho. Y bueno, acá hablamos justo de nuestra relación con el espacio y cómo tiene que ver también el elemento de la memoria, ¿no? Ya habíamos hablado acá de una temporalidad en la diapositiva anterior. Acá mencionamos a la memoria como una parte del patrimonio, esto nos queda muy claro. Acá tenemos una imagen de un momento muy reciente, se conmemoró recientemente, ¿no? el suceso, y cómo nos lleva a recordar momentos, ¿no? Tanto en la historia, digamos, en la gran historia de la nación, pero también como dentro de la autoconstrucción también habrá espacios que nos generen, no sé, la primera losa, ¿no? de la vivienda, ¿no? Es todo un acontecimiento, ¿no? Entonces, bueno, acá nos dice Malabasi, la memoria es parte del patrimonio y por lo tanto también debe ser valorada, al igual que la arquitectura y los espacios urbanos, ¿no? Entonces, siempre hay que tomar en cuenta el componente de la memoria para cuando hablamos de patrimonio, o al menos es lo que queremos plantear nosotros, ¿no? Aquí sigue, ¿verdad? Entonces, pues bueno, estas dos escalas entre las obras, tanto las monumentales como las de proyecto arquitectónico, como las de autoconstrucción, autoproducidas, no pretendemos plantear una dicotomía, ¿no? O es A o es B. Hay todo un espectro en medio, pero sí planteamos una relación de semejanzas dentro del sistema que es la ciudad. Ambos tipos de proyectos entendemos que van tejiendo a la ciudad y van contando la propia historia de la ciudad, ¿no? Entonces, en ese sentido también le dotan de sentido y de identidad, de significado y significancia a la ciudad. Y entonces, por ejemplo, encontramos colonias que tienen caracteres muy particulares, pero precisamente lo que le da esta particularidad pues son a lo mejor los perfiles de las viviendas, ¿no? Un poco el ejemplo que presentaba la maestra... pues la Santa María de la Ribera tenía un proyecto grandote, ¿no? Y que de ahí pues empezaron a surgir otras cosas que le dieron ya su conformación urbana y que le dan una identidad, ¿no? Todo el mundo conoce la Santa María de la Ribera por lo que es y por una serie de cosas, y luego presenta el kiosco morisco, ¿no? Que también es la obra, digamos, monumental, que también tiene su historia y que forma parte de la misma. Entonces, pues es esta relación de semejanzas y es que lo que construye
el tejido histórico de la ciudad, de las ciudades, y así nos permite leerlas, ¿no? Lo que decía, ¿no? Proveen de un genius loci a los espacios urbanos. Y entonces, a lo mejor, y bueno, este genius loci pues es cambiante también, ¿no? Una idea, un espíritu del espacio puede ser el planteado en el proyecto y otro es el vivido, ¿no? Y esto, bueno, nos podemos ir a la dialéctica del espacio, pero si nos damos un ejemplo súper local, pues podemos ver en la Ciudad de México que cada colonia tiene sus propias características y entonces entendemos así la ciudad, ¿no? No es lo mismo hablar, por ejemplo, por poner el ejemplo directo, Santa Fe, que hablar de la Narvarte, ¿no? O que hablar de Ciudad Universitaria, o que hablar de Santo Domingo, ¿no? Comparten la misma jurisdicción territorial y sin embargo podemos hablar de ciudades de México y se deben completamente a los objetos construidos que existen en estos espacios. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Justamente este edificio está en está muy cerca, ¿no?, de la Casa Manzanares, la casa con registro más antiguo de la ciudad. Justo la tomamos esta imagen en una visita que hicimos y bueno, acá estamos hablando de un objeto construido que está siendo atravesado por la historia con H, lo que está ocurriendo en su contexto, digamos, social, pero también por la pequeña historia, ¿no? Lo que está ocurriendo dentro, al interior del edificio, que también le genera modificaciones, ¿no?, físicas. En este caso, bueno, estamos observando una vivienda antigua y arriba tiene esta construcción moderna, ¿no?, más reciente, acá, ¿no?, ese chipote, digamos. Entonces, bueno, ahí vemos, ¿no?, como obviamente la historia, digamos, privada del edificio, por así llamarlo, le ha generado cambios. Entonces, volviendo a la otra escala, y aquí hacemos una especie de columpiamiento, ¿no?, entre las obras cotidianas y las grandes obras, pues bueno, Bellas Artes, el Templo Mayor, pues transformaron el tejido urbano, el tejido incluso quizás social de la época en la que surgieron, y modifican la relación de los habitantes de la ciudad con los espacios, ¿no? Fueron paradigmas en su momento de la conformación de las ciudades en su temporalidad, pero siguieron cambiando, ¿no? Y entonces, por ejemplo, pues vino la conquista, y entonces el Templo Mayor dejó de significar lo que significaba, de acuerdo con ciertos actores que traían un proyecto civilizatorio, y pues perdió durante mucho tiempo su significado. Lo mismo que el Palacio de Bellas Artes, pues bueno, tuvo un significado antes de la Revolución Mexicana y otro después, ¿no? Y hoy tiene otro, ¿no? Entonces, la ciudad ha seguido creciendo y ha seguido cambiando alrededor de ellos, pero junto con ellos. En la biescalaridad, pues proponemos que también estas obras menores o cotidianas tienden a buscar la superación de la muerte, de un proyecto a través de la construcción, ¿no? Que sea durable, que no sea perenne, sino que permanezca, ¿no? Y entonces, pues bueno, muchas veces esta permanencia no tiene tanto éxito como puede ser en estos casos, que bueno, surge el abandono de las infraestructuras y porque no hay la posibilidad quizá de renovar sus usos, o ya metiéndonos en otros temas porque se han dejado de deteriorar a propósito, ¿no? Pero ese es tema que en este momento no nos atañe, ¿no?, en esta propuesta. Muy bien, así como hablábamos de los grandes edificios como Bellas Artes o el Templo Mayor, también podemos hablar sobre la vivienda autoconstruida, ¿no? Y cómo estas obras comunes, como estábamos mencionando, tienen que ver con un proyecto de vida que busca trascender, ¿no?, ir más allá de, digamos, con las siguientes generaciones. En este caso, las necesidades vuelven a la arquitectura un ente no estático, ¿no? Está en constante transformación. Y nosotros, ¿cómo lo vemos dentro de la autoconstrucción, ¿no? ¿Qué es esa señal física? Bueno, estas puntas o preparaciones salientes, que son las varillas, que nos están hablando de que existe un proyecto de vida que todavía queda sin materializarse al 100%, ¿no? En este caso, nuestras ciudades, como reflejo al macro de la vivienda, pues son ciudades que están siempre en constante movimiento y cambio, ¿no?
Entonces nosotros leemos a la vivienda popular autoconstruida como un ente que nunca se termina, inacabado, y que va más allá de sus problemáticas técnicas, que ya muchos conocemos, sus problemáticas económicas, estructurales, que también hace unos añitos nos dieron dolores de cabeza, y claro, el tema de higiene, de la seguridad, que conlleva, ¿no?, claramente el tema de la autoconstrucción, y va más allá, ¿no? Estamos hablando de que existe detrás de este modelo de construcción un deseo por trascender, por permanecer en el tiempo y en el espacio, y tejer un arraigo en una ciudad cambiante, pero que es moderna y contemporánea, ¿no? Este planteamiento lo coloca en dos palabras Daniel Iernaud, lo llaman un imaginario urbano posmoderno. Entonces, la idea no es de construir el concepto de patrimonio, ¿no?, sino más bien plantear que el patrimonio no es una característica y no es una categoría más bien estática del objeto construido, sino que es un proceso. Y entonces, en ese sentido es que planteamos esta serie de preguntas, ¿no?, de exploraciones sobre el concepto del patrimonio. Ok. Rápidamente las conclusiones. Uno es que los objetos construidos nos otorgan y adquieren un significado y significancia como espacios vivos en evolución y constante cambio, ¿no? La segunda es que nosotros estamos proponiendo desde la visión de la autoconstrucción y de quienes están habitando las viviendas, las obras cotidianas, como acá les estamos llamando, pero también las monumentales, que estos cambios en las necesidades y las posibilidades que el tiempo les da definen el proyecto, ¿no?, sea individual o un megaproyecto colectivo. En este caso, bueno, dejamos aquí unas preguntas en el aire. Uno sería, ¿cómo dotamos de valor al patrimonio? La segunda es, ¿hay relaciones desiguales de valorización con los objetos construidos de forma cotidiana y las grandes obras? ¿Y por qué? ¿No? Es las dudas que nos quedamos. Muchas gracias. Pues pasamos al momento de las preguntas. ¿Quién desea hacer una pregunta? Aquí está el micrófono. Bueno, ¿se escucha? Bueno, felicitarlos a todos. Me gustó mucho la presencia de todos. Lamentablemente llegué tarde para la doctora Tatiana, pero es que se escucha la última parte al menos. Bueno, tengo una pregunta para cada ponente. Voy a aprovechar primero los que sí escuché bien y de las otras más bien para algo que me quedó duda, probablemente que no alcance a escuchar. Para la maestra Saimar, hablabas de esta dimensión espacial del comercio y que ahí hubo una mercantilización del espacio en esta colonia, ¿no? Hablabas también de una junta de mejoras. Me gustaría saber la relación de esa disputa por el espacio, cuál fue el papel de esta junta de mejoras, si a lo mejor hubo alguna intersección entre el pueblo, las personas que poblaban esa colonia, o la junta de mejoras fue enteramente un dispositivo gubernamental con el que llevaron a cabo sus proyectos ahí, y si tuvo esta relación con esta dimensión del comercio, ¿no? ¿Sí me voy a entender? ¿Sí la pregunta? ¿Sí? Y la otra es, entiendo que esta construcción del espacio es dialéctica, ¿no?, entre lo que es la cuestión patrimonial pública o de gobierno y la que es la cotidiana y social, y al final se conjunta en una sola representación como ya colectiva de ambas. Me quedó duda, el agente social, el arquitecto como agente social, históricamente hablando, ¿dónde queda en ese sentido? ¿Interviene de manera, digamos, porque hablaban de una cuestión de posibilidades, como un horizonte de posibilidades que tienen las personas que autoconstruyen? Entonces, si estas ideologías no nada más son materiales, ¿no?, capitalistas, determinados materiales que se tienen que usar o se pueden tener acceso, etcétera, sino también de ideas, ¿no? Si ellos construyen a partir de estas ideas que hay de cómo se debe hacer una construcción, a pesar de que ellos no tengan esta profesionalización. Muchas gracias, y gracias a todas y al ponente por sus investigaciones y lo que nos han venido a presentar acá. Tenía una pregunta para Braulio y Mónica, ya un poco la resolvieron, pero de todas maneras la voy a plantear. Y otra pregunta para Tatiana, voy a hacer esa primero, acerca de la memoria, porque entre las cuestiones que comentaste de cómo abordabas Chapultepec en esta totalidad, referiste algunos aspectos de la memoria
como la que está en los museos, una memoria, digamos, oficial, ¿no?, del Estado. Y mi pregunta es si has planteado trabajar con las memorias de quienes han, de que Chapultepec ha sido parte de su vida, como de diferentes aristas, ¿no? No solamente quienes visitan, sino tal vez quienes trabajan ahí o lo intervienen de algunas otras formas. Y la otra pregunta, comentario, era sobre el año pasado conocí de una investigación de Guido Alejo Mamani del Alto en Bolivia, y él realizaba una investigación sobre las alacitas, que las alacitas es es un objeto en miniatura de algo deseable, de una prosperidad, pero que es una materialidad regularmente. Y él trabajaba específicamente con las construcciones. Entonces, aunque esta es una festividad, digamos, étnica, aymara y quechua, se ha trasladado como a todas las áreas de la vida social, me supongo que de varias partes de Bolivia. Entonces estudiaba cómo las personas van en esta feria de la alacita, compran o mandan a construir su pequeña vivienda, y eso es pues su proyecto futuro de vivienda, ¿no? Y hay pues desde quienes tienen algo también de autoconstrucción hasta quienes tienen estas casas muy grandes que muestran como una prosperidad en el sentido étnico. Y mi pregunta iba a ser si ustedes en su investigación habían registrado como una materialidad de los proyectos futuros, una cuestión concreta de lo que está por venir en este proyecto de vivienda, pero refirieron, por ejemplo, el caso de las varillas, ¿no?, de algo que queda no inconcluso, sino queda para después. Pero si podían hacer como una reflexión o algún comentario al respecto. ¿Alguien más tiene preguntas? Gracias. Bueno, pues felicidades a todas y todos por sus presentaciones. Para la maestra Saimar, perdón. Si has logrado rastrear sobre este caso que presentas, si has logrado rastrear habitantes originales o familias que han permanecido. Nada más. Bueno, también era una pregunta para Saimar, que también retomo un poco a partir de lo que mencionaron Braulio y Mónica, ¿no? Entonces quizás Braulio y Mónica también puedan opinar un poco al respecto, ¿no? Pero también quería preguntarte un poco sobre estas vecindades, si encontraste, digamos, como diferencias también respecto a la experiencia que es vivir en vecindad, ¿no? Porque evidentemente creo que hay dos posibles como valorizaciones, ¿no? Una, pues la idealización de la vida comunitaria en la vecindad, ¿no?, que puede ser así como una vida demasiado estrecha, pero también muy solidaria, y creo que eso se daba mucho, o aparentemente se daba mucho, en las vecindades del centro, ¿no?, que eran quizás como más densas, habitadas más densamente, con servicios como usualmente más compartidos, ¿no? Y por lo que vi en los planos de estas vecindades que se parecen ya también un poco más a las privadas, pues los servicios ya estaban muchas de las veces incluidos en las viviendas, no dentro de las viviendas. Entonces quería preguntarte un poco si tú encontraste como alguna especie como de diferencia respecto a cómo se valora la vida en las vecindades o en las privadas, ¿no? Si había alguna diferencia así. Y creo que tiene mucho que ver justamente con lo que decían Braulio y Mónica, ¿no? Porque creo que la experiencia de vivir en una ciudad o de observar un objeto puede ser quizás como muy diferente dependiendo de la generación, ¿no? O sea, como bien lo decían, quizás alguna vecindad que, no sé, fue, digamos, muy valorada por una primera generación, en una segunda generación quizás es vista como vivir en un infierno, ¿no? No sé. Entonces quisiera preguntarte un poquito de eso. ¿Nadie más? Muy bien, yo quisiera agregar una para Tatiana. Sí tienes alguna hipótesis que explique la permanencia, un poco la reinvención de este espacio, que siempre tiene público, que siempre tiene nuevos espacios, un público tan diverso, porque yo pienso en espacios similares en Bogotá, como el Parque Nacional o el Parque Bicentenario,
que fueron concebidos en el siglo XIX y que han envejecido muy mal, es decir, como se conservan como espacios, como zonas verdes, pero realmente no tienen público, es decir, no se usan como para lo que fueron concebidos en su momento, incluso más bien son zonas como peligrosas de la ciudad. Entonces, si tienes una hipótesis que nos explique un poco justo esta permanencia viva en el tiempo de Chapultepec, que tiene como tantos usuarios, ¿no? Atletas, extranjeros, sectores populares, y un poco, pues, justo es un espacio completamente público, gratuito. Entonces, esa sería mi pregunta, y entonces si quieres, Braulio, también formular tu pregunta, y ya para que den paso a las respuestas. Sí, es una pregunta súper específica de mi otro tema de investigación, para Saimar también. Sobre las privadas, ¿no? ¿Cuál es digamos, el razonamiento original para construir en esa tipología? ¿A qué responden, no? Porque bueno, también está todo el tema de las calles cerradas, ¿no? En las ciudades, y sin embargo aquí se presenta como un modelo de hacer ciudad, ¿no? Es nada más eso. Sí, quería preguntarle algo. Bueno, un poco iba vinculado a lo que comentabas. Si tú consideras que hay una continuidad histórica en Chapultepec, o sea, desde sus inicios hasta la actualidad, o hay una discontinuidad en el sentido de que hay momentos como de auge y luego como de descenso en su uso. Y también preguntarte respecto a lo que es el discurso positivo o en favor de Chapultepec, si hay algún otro que contraste, por ejemplo, en noticias o algo así que hable, no sé, de violencia o de alguna situación criminal, o sea, que sea como contrastante en eso. Y ya. Gracias. Pues si quieren empezamos en el orden de las presentaciones. Bueno, gracias por sus preguntas. Respondo la primera. Sí, por supuesto, yo me había planteado abordar el tema de la memoria. De hecho, mi arranque fue a partir del concepto teórico de Pierre Nora sobre lugar de memoria, y entonces yo planteaba que Chapultepec es esencialmente, o sea, por responder esta pregunta, ¿qué es Chapultepec? Era también como, es ante todo un lugar de memoria, en el sentido que Pierre Nora lo plantea, ¿no? Que él lo hace para algunos lugares en París, y acá se ha usado mucho, pero para referir a procesos sociales, y no tanto a espacios físicos. Entonces yo dije, bueno, sí, Chapultepec es un espacio de memoria, y entonces planteo que es la memoria es a nivel nacional, ¿no? Es un discurso desde arriba, pero por supuesto que se está generando una memoria individual y familiar, ¿no? Porque cada individuo tiene una historia, y ha sido muy bonito en este sentido de que cuando he entrevistado a investigadores de distintas áreas, todos me dicen, es que yo me acuerdo, hay un historiador que hace historia urbana política, y me dice, es que me encantaba ir al trenecito, ¿no? Entonces como, y también yo ahorita trabajo, me asesoro con Ricardo Pérez Monfort, que él hace una historia cultural, ¿no? Sobre todo, entonces él me decía, siempre me refiere que cuando Cárdenas llevaba a Cuauhtémoc Cárdenas niño, y entonces es como un deleite para él contarlo, ¿no? Estas experiencias, esta memoria familiar, y sobre todo que remite a la infancia, y que todos tenemos. Por supuesto que en algún momento quisiera hacer una entrevista y entrevistas para ver cómo se conforma también y cómo se teje esas memorias, ¿no? Si tengo una hipótesis, pues tiene que ver con pues, dónde está situado Chapultepec. O sea, es un lugar privilegiado, o sea, no se puede comparar con otras zonas de la ciudad. Siempre va a tener un valor, pues, económico, urbanístico muy importante. No sé, los ejemplos que citaste, que incluso ahora son peligrosos, pues bueno, acá tienen cada vez un mayor vigilancia, como decían, pues van los extranjeros, hay mucha inversión, están Las Lomas, está Polanco, o sea, hay muchos intereses económicos, y tiene que ver con dónde está situado, ¿no?
y me parece que esa podría ser una de las razones. Y lo que preguntabas tú es que sí había, o sea, Chapultepec no siempre ha sido como el top, ¿no? O sea, ha tenido momentos de mucho descuido, justamente pues, en esta búsqueda de diversas fuentes también encontré un registro literario de Ángeles Mastretta en el 2002 que dice, es que, no, Ángeles Mastretta es una escritora que vive cerca de Chapultepec, no sé si en Polanco o en Las Lomas, pero entonces dice ella que siempre va a Chapultepec a caminar y que no puede ser la situación asquerosa en la que se encuentra Chapultepec, que los comerciantes, que esto, que es terrible, que a la vez parece un paraíso, pero que ya cuando te acercas el lago huele horrible, es verde, los patos son una plaga, incluso igual que las ardillas. Entonces, y sí había un descuido a principios del siglo XXI, y por eso entran los empresarios, ¿no? O sea, los empresarios siempre han estado interesados pues, en el arte, en los museos, ¿no? También tiene que ver con esto, que le han invertido muchísimo a la infraestructura de los museos porque atrae turismo, entonces hay que cuidarlo y hay que invertir más y entonces se genera. Entonces, por eso entraron los empresarios a crear este fideicomiso pro bosque de Chapultepec, porque dicen es que las autoridades no están haciendo bien su trabajo y está muy descuidado nuestro super bosque de la ciudad, el corazón de la ciudad, esta sonrisa de la que hablaba Germán Deza en la cita, pues necesita ser pues rescatado, ¿no? Y entonces ahí hay también todo un tema de las inversiones, de cómo se destinan los recursos a Chapultepec. Hay una parte que da el gobierno de la Ciudad de México, otra parte lo da el gobierno federal, están este fideicomiso integrado por grandes empresarios, que está también, creo que la esposa de Azcárraga, creo que es la presidenta, y también está el Consejo Rector, que ese no abona dinero, pero sí está pendiente de la toma de decisiones. Entonces sí, estaba en muy mal estado en 2002, entra el fideicomiso, pero ha sido un ir y venir, ¿no? Sí hay etapas en las que también no solo se resalta lo bonito, sino lo peligroso. Hubo una época también en que se temía, ¿no? Por los robachicos, había secuestros, ¿no? Esto fue también un tema muy sonado hace muchos años y de hecho sí, secuestraron a una niña y que también salió en las noticias, fue muy famoso, que estaba con sus papás, se descuidaron y la robaron, ¿no? Y apareció después. Entonces sí, también es un lugar de peligro y mucho más a principios del siglo XX, revisando la hemerografía, también así, que mataron a alguien, que asaltaron a alguien, o sea, sí era un lugar también para cometer ciertas cosas también, ¿no? Hay que decirlo. Ok. En relación a la Junta de Mejoras y el comercio, bueno, la dimensión espacial del comercio. En realidad, estos dos hechos lo que hacen es evidenciar una mezcla y este perfil social que estaba como complementando en esta relación de los propietarios con los inquilinos. No es que estén en discusión, o sea, no están en contra y tampoco tienen acuerdos, sino más bien es el tipo de personas que viven en la colonia, también trabaja en ella, o sea, hay accesorias en las viviendas colectivas, en las vecindades, que justamente nos hablan de la forma en que las personas se empiezan a vincular al interior de la misma. Y estos registros de las juntas de mejora material son una forma de evidenciarlo en papel. Una es a nivel material, a nivel espacial, estas accesorias, estos comercios al por menor, y la otra es una forma de entenderlo a nivel papel y de demanda colectiva. No hay nombres específicos, o sea, yo no te puedo decir, la persona que trabajaba en la miscelánea tal está dentro de la Junta de Mejora para solicitar el alumbrado de la vía pública, pero coincide en los momentos históricamente en los que hay ambos tipos de registros.
No sé si me explico. O sea, sí coincide en el momento, en el periodo en el cual se dan estas juntas de mejoras, coincide con el incremento, por ejemplo, de solicitudes de comercios en las accesorias. Esa es como la relación. Respecto a los habitantes originales, yo he vivido en la colonia durante casi 20 años, entonces conozco a varios vecinos. Es muy difícil encontrar a alguien que sea original, pues porque inició en 1859, pero sí hay vecinas, principalmente vecinas. Justamente la señora Betty, podría dar el nombre de ella, fue mi vecina directamente en un edificio, pero vivió ahí durante muchos años, tiene casi 90 años. Y ella básicamente lo que me explica y me expresa es que la transformación de la colonia, tanto en discurso como materialmente hablando, tiene mucho que ver con lo que se dice de ella, ¿no? A veces hay mucha migración, hubo un momento, por ejemplo, en el Bando 2, donde hay un cambio de población, incluso en este mismo periodo podemos notar un cambio de propietarios, de nombres de propietarios, de inquilinos, etcétera. Eso nos habla de que esas transformaciones y movimientos demográficos de alguna forma están en la memoria de estas personas. Ella, por ejemplo, igual contestando lo que es la experiencia de vivir en vecindad, que no recuerdo quién me la hizo, este discurso de vivir en vecindad, esta negación de vivir en vecindad es un discurso moderno. Básicamente está muy alineado con esta idea de mejora social, que tiene que ser mucho más privado para que tú estés mejor, y no es porque no hubiesen conflictos, evidentemente, en esta idea de diversidad social. O sea, no es porque las vecindades son un lugar idílico para vivir, sino porque la forma de entender el habitar colectivo antes, en el siglo XIX, era muy separado a la idea de privacidad que tenemos hoy en día, o que empezó como a incrementarse en esta idea de modernidad y modernización. Entonces, es muy importante hacer esos cortes históricos para entender cómo es que la gente entendía y vivía su contexto cotidiano y cómo es que empieza a transformarse. Creo que es muy importante hablar de esta experiencia de la vecindad, porque actualmente en la colonia hay un fenómeno muy interesante, que es las televisoras o los productores de cine pagan a las personas para mejorar las vecindades, particularmente las vecindades, y eso les genera una condición de arraigo diferente. Ya pueden tener una mejora material, aunque muchas veces no son propietarios. Entonces, ahí hay como un juego de poder entre los que son propietarios, los que son inquilinos, los que están en el limbo, y de alguna forma este discurso sobre vivir en vecindad, que en algún momento pudo haber sido negativo, ahora está reivindicándose, porque justamente la calidad espacial de estas vecindades, de este tipo de vecindades muy específicas en la colonia, no abarca las vecindades pobres o humildes que están catalogadas, por ejemplo, en el centro. Y bueno, el razonamiento de las privadas. Yo creo que el razonamiento de las privadas va muy vinculado al mismo razonamiento de las vecindades, como en esta idea de negocio inmobiliario. Negocio inmobiliario no lo quiero, o sea, no quiero como confundirlo como se entiende actualmente, sino como que esta forma de buscar que la tierra sea mucho más productiva. Justamente por eso son subdivisiones de las mismas manzanas. Entonces, en tanto la vecindad es una subdivisión interna de un lote, la parte de la privada es una subdivisión de una manzana completa, que después empieza como que a transformarse y es, ok, vamos a ponerle el nombre. Hay un ejemplo, privada moderna, que es la vecindad que les mostré, pero con un letrero que dice privada moderna, ¿no? Entonces, esta lógica de cambio de nomenclatura, que va muy relacionada a la forma morfológica urbana, ¿no? de cómo este negocio empieza a funcionar, cómo es que hay que hacer mucho más vivienda para cierto sector que puede pagar o puede alquilar este tipo de vivienda, que tiene que estar vinculado a los principios de la época: privacidad, modernidad, higiene, saneamiento, etc. Sí, pudiera. Bueno, para contestar la primera pregunta sobre el papel del arquitecto en este tipo de construcción social, pues nosotros nos podemos remitir, ¿no?, al tema experiencia.
tanto Braulio como yo compartimos la experiencia y la oportunidad, ¿no?, de poder ser técnicos, asesores en temas de vivienda dañada por algún tipo de catástrofe natural. En mi caso, el sismo del 2017, y tú fue una inundación. Una inundación en San Juan del Río, sí, vale. Justo. Creo que ese es nuestro papel, ¿no? A veces un poco es reparar aquellas cosas, ¿no?, que en su momento no se construyeron bien. Obviamente hay un gran espacio de oportunidad, ¿no?, para que nosotros podamos entrar como profesionistas y podamos apoyar, ¿no?, esta construcción, hacerla de tal manera que las estructuras, por ejemplo, en el caso de lo que a mí me tocó ver en mi experiencia, las estructuras funcionan de una mejor manera. Creo que podemos dar ese tipo de acompañamiento sin dejar que ellos, más bien sin quitarles esta autonomía, ¿no? Sí, son tareas, ¿no?, que nos interpelan como profesionales de la arquitectura, y esto pues viene desde la enseñanza de la arquitectura, ¿no? Creo que tenemos la responsabilidad de tener en cuenta el papel social de la arquitectura. O sea, no hay que quitarle el componente social a la arquitectura, que eso es muy fácil de que ocurra. Y que nuestra disciplina, o sea, no perder de vista que nuestra disciplina tiene como primer objeto al habitante, ¿no? También eso se nos olvida y nos ponemos nosotros al frente, ¿no?, como arquitectas, arquitectos. Respecto de la autoconstrucción, pues bueno, nuestro trabajo está, como ya decía Moni, en el acompañamiento, en el monitoreo, en la documentación de lo que ya existe para conocerlo, en su caso sugerir mejoras, y esto lo vamos a lograr únicamente junto con los habitantes, a través de la escucha y haciéndoles partícipes activos del proceso, tanto constructivo como de diseño, ¿no? Actuar como guías expertos, pues, ¿no? No imponer desde el papel del arquitecto con A mayúscula. Respecto de la pregunta si hay alguna muestra material sobre el proyecto pendiente e inacabado, esta exploración y estas propuestas que ponemos sobre la mesa hoy surgieron un día que andábamos dando una vuelta por el Zócalo, y pues saliendo de Metro Zócalo está la catedral, y entonces observamos la catedral que tardó 300 años en consolidarse, ¿no?, y además antes hubo otra, y entonces nos quedamos pensando en, bueno, ese proceso de consolidación de la ciudad a través de sus paradigmas, y posteriormente, bueno, bajarlo a esta materialidad de lo, digamos, particular. Entonces, en ese sentido, pues la muestra material sobre los proyectos pendientes e inacabados pues están en todos lados, ¿no? Y entonces podemos partir de estas puntas de las varillas que están listas como preparaciones para recibir otro nivel, pero pues también podemos verlo en las grandes obras, sobre todo las obras antiguas, ¿no? Volviendo al ejemplo de Bellas Artes, que pues también tomó varias décadas consolidarse con proyectos distintos, ¿no? Y entonces en Bellas Artes pues quedó primero el esqueleto y luego ya se completó, o el Monumento a la Revolución es otro ejemplo. En fin, en ese sentido planteamos la materialidad de los procesos, ¿no?, de los proyectos pendientes e inacabados. Sí, pues como dice Brau, prácticamente fue esta imagen, ¿no?, de los andamios cubriendo las cúpulas de la catedral, lo que nos hizo como la reminiscencia a las varillas, y de ahí empezamos esta conversación, él y yo, de repente, como muy conversación de amigos, de, ok, ¿cómo están estos proyectos inacabados? Y cómo no solamente son las viviendas de autoconstrucción, sino que las grandes obras también, cuánto tiempo tardan en construirse, cuántas construcciones hay por etapas. Por eso tomamos el Templo Mayor como ejemplo, y bueno, de ahí surge, ¿no?, más que nada un momento de plática de amigos. La tercera pregunta sobre las concepciones del espacio a través del tiempo, lo remito, ¿no?, a la imagen que habíamos observado de la vivienda autoconstruida como de 4 niveles, cada uno diferente. Justamente está eso, ¿no? Podemos empezar a preguntarnos justo, ¿por qué no todos siguieron el mismo molde, no? Ya estaba la base, ¿por qué no seguir lo mismo y tener una construcción uniforme que hasta pareciera un edificio, ¿no?, con departamentos? Bueno, pues justamente el tiempo, las necesidades y obviamente hasta cierto punto, no sé si llamarle modas, ¿no?, pero es la palabra que me viene a la mente, pues va cambiando, ¿no?, nuestras ideas. Las generaciones obviamente vienen con
intenciones diferentes, entonces creo que esa imagen nos puede permitir, ¿no?, entender esta cuestión de claramente el espacio se va a concebir de otra forma y también obviamente con el tiempo varían las necesidades y la parte subjetiva del gusto, ¿no? Entonces ahí está un poco lo que yo podría como comentar al respecto. Listo. Muchas gracias. Un aplauso para los ponentes y muchas gracias por todo.